Hoy vamos a ver, y la buena noticia es esta. Hoy cubrimos 2 puntos. Vamos a ver si cubrimos 2 puntos. La semana que viene cubrimos los últimos 2 puntos y después las reflexiones. Amén. So, va a haber como una pauta, porque el pastor va a traer 3 sesiones de unas clases muy hermosas que él va a traer con la pastora Desiree. Y en eso pues usted va a tener tiempo de más. Repita conmigo, tiempo de más. O sea que cuando se acaben las 3 sesiones, ya usted tiene que tener su reflexión. Amén. So, una vez más le quiero decir que las últimas reflexiones estaban muy, pero que muy buenas, muy intensas, y todos vamos mejorando. Amén. Pues hoy vamos a estar en Beacon. ¿Dónde estamos? En el libro de Beacon, y vamos a cubrir la página 193 en adelante, los 2 ciegos sanados. Esa lectura se encuentra en Mateo capítulo 20, del 29 al 34. Y después vamos a comenzar la letra B, controversia. Punto número 1, la entrada triunfal. Mateo 21, del 1 al 11. Y entramos en el repaso. Punto número 6, tercera profecía de la pasión. Mateo 20, del 17 al 19. Una vez más tomó sus discípulos aparte para explicarle lo que sucedería cuando llegasen a la santa ciudad. Sería entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Sería condenado a muerte por los líderes del judaísmo. Le entregarían a los gentiles, los romanos. Sería encarnecido, azotado y crucificado. Pero la muerte no podría retenerlo. Al tercer día resucitaría. Era preciso que lo supieran para que, al estar advertido de antemano, no les tomase por sorpresa. Y la semana pasada leímos el capítulo entero de Isaías capítulo 53, que para usted entender la profecía, la tercera profecía de la pasión, debería de leer Isaías capítulo 53. Lo que se mostraban fervientes, no podía aún decirlo en público a causa de su pasión, por eso los llevó aparte, porque los que se mostraban fervientes hacia él podían ser llevados a levantarse en armas para defenderle y ocasionar así un alboroto en el pueblo. Mateo 26, 5. Jesús no quería dar ocasión a cualquier cosa que tendiese a impedir sus sufrimientos. Punto número 7. Ambiciones personales de Santiago y Juan. Mateo 20, del 20 al 28. La madre de Jacobo y de Juan acudió ante el Señor pidiéndole que sus hijos se sentasen ambos lados de él en su reino. Dice Marco que los hijos hicieron la petición personalmente. Marcos capítulo 10, versículo 35. Y aunque los evangelios sinópticos son similares, pero cada autor tiene su propio estilo de escribir. Lo importante es que Mateo fue un testigo ¿qué? Ocular. Mateo fue uno de los discípulos del Señor. Entonces, Marcos y Lucas pues entrevistaron a los discípulos que fueron
testigos oculares. Y no solo a los discípulos, entrevistaron a un sinnúmero de testigos que estuvieron presentes. Amén. Pues cuando usted lea los evangelios de Mateo, que fue escrito primeramente hacia los judíos, van a ver ciertas discrepancias y cierto lenguaje que va a diferir un toque con el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas. Sí, pastor. Y alguien me había dicho, pero ¿por qué hay contradicción? No. Parece, pero no lo es. No hay contradicción. La palabra es discrepancia porque es de la manera que se dice o se vio. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso del pollino, un evangelista habla, no menciona que es el pollino, hija de pollino. Hay otro evangelista que dice que se llevaron a la mamá del pollino más el pollino. O sea, pero en otro caso no. Si ven a Chosen, los dos fueron a buscar el pollino y se llevaron el pollino solito. O sea, pues el autor de Chosen se va con lo que Mateo dijo, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que no hay contradicción y nadie se está enredando. La palabra no tiene contradicción. Por si acaso, las versiones y las traducciones pueden ser que hayan errores de traducción. Eso sí puede pasar. ¿Ok? Ojo con eso. Ojo con eso para que entienda que la palabra de Dios es palabra de Dios y es palabra de vida. Amén. Dice Marco que los hijos hicieron la petición personalmente. Quizás lo hicieron por inducción de ella o tal vez los tres acudieron juntos al Señor. Los discípulos ya estaban pensando más en su propia gloria que en los padecimientos del Señor. Jesús respondiendo les dijo con franqueza que no comprendían lo que pedían. Por eso les preguntó, ¿podéis beber de la copa que yo he de beber? Jacobo y Juan expresaron su disponibilidad a participar en sus padecimientos. Jesús les aseguró que a la verdad beberían de su copa. Entonces Jesús les explicó que él no podía asignar puestos de honor en el reino de manera arbitraria. El Padre había establecido una base especial sobre la que se asignarían estas posiciones. Los gentiles pensaban en la grandeza en términos de gobierno y dominio. En el reino de Cristo la grandeza ha de llegar primero a ser un servidor y el que quiera ser el primero ha de llegar a ser un esclavo. El Hijo del Hombre es el perfecto ejemplo de la humildad en el servicio. Él vino al mundo no para ser servido, en griego diakonetenaya, sino para servir, diakonesai, en griego, que de ahí sale el término diácono, y para dar su vida en rescate por mucho. Él dio su vida en rescate por mucho, pero es eficaz solo para aquellos que le aceptan como Señor y Salvador. Hasta aquí el repaso y vamos a entrar en materia. Vamos para la Biblia, Mateos 20, del 29 al 34. Y le vamos a pedir a la hermana Miriam que lea Mateos 20, del 29 al 34. Amén. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros.
y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Sí. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Amén. Imagínate que usted haya escuchado de Jesús, usted sea un ciego y usted no puede ver a Jesús, usted lo que puede es escuchar y percibir, sentir que el bullicio lo está ahogando. So, imagínese usted que lo único que tienes que hacer es llamar al Señor y que tú sepas que tu respuesta viene de camino. ¿Alguien aquí se atrevería a estar en silencio? ¿Verdad que no? Porque ¿quién lo va a llevar al maestro? Si todos querían ser sanados. Pues imagínense la audacidad de la gente decirle a estos pobres ciegos: cállate la boca, como esté en silencio. Mire, el relato en Mateo cita a 2 hombres que fueron sanados mientras Jesús dejaba Jericó. Marcos y Lucas hablan de un solo ciego sanado, pero Lucas dice que se sucedió mientras Jesús entraba a Jericó. Mientras Marcos registra que sucedió cuando él dejaba a Jericó. Mire aquí la diferencia entre los evangelios sinópticos. El que no es estudiado en la palabra, mire, y hay muchos cristianos que cometen este error, que ellos dicen, se atreven a decir, y yo no hablo por hablar, yo lo he escuchado hablar y decir que la Biblia tiene errores, pero la palabra es clara y dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es que es tan importante, y yo creo que ustedes se deberían de dar un aplauso, los que se allegaron aquí en este día, porque es muy importante escudriñar la palabra del Señor para entender lo que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, quiso decir. Que esto es el mismo incidente que se ve en la similitud de las cuentas, comenzando con los 2 mendigos sentados al borde del camino. Ellos llaman a Jesús refiriéndose a él como Hijo de David. Mateo 20, 30. También se escribe lo mismo en Marcos 10, 48 y Lucas 18, 38. Y en las 3 cuentas son reprendidos por los cercanos y les dicen que se callen. Pero continúan gritándole al Señor Jesús. Mateo 20, 31. Marcos 10, 48 y Lucas 18, 39. Las 3 cuentas describen conversaciones casi idénticas entre Jesús y los mendigos, y las conclusiones de las historias también son idénticas. Los mendigos recuperan la vista de inmediato y siguen a Jesús. Ahora mire esto, solo Marcos elige identificar a uno de los mendigos como Bartimeo. Quizás porque Bartimeo era conocido para los lectores de Marcos, o conocían al padre de Bartimeo, Timeo, mientras que el otro ciego era un desconocido para ellos. En cualquier caso, el hecho de que Marcos y Lucas solo mencionen a un mendigo no contradice la cuenta de Mateo.
Marcos y Lucas nunca dicen que solo había un mendigo. Simplemente se centran en uno, el de nombre Bartimeo, que probablemente era el más vocal de los dos. Así que si estamos aprendiendo algo de esto, nunca calles tu súplica, nunca silencies tu alabanza, porque al que toca se le abrirá y al que pide se le será dado. Pastora Yarolín. Bendiciones a todos. No solamente él abrió la boca y gritó más duro. Él lo llamó por un título muy buen conocido. Lo llamó rey, hijo de David. Lo llamó rey. Eso también tiene mucha importancia. Amén. Seguro que sí. Simplemente se centran en uno, Bartimeo, que probablemente era el más vocal de los dos. Mateo se refiere a ambos ciegos, llamándolo a Jesús, lo que claramente indica que habían dos. Vamos a entrar en la lectura. ¿Quién tiene el libro? Hermano Wilson, léete los primeros dos párrafos. Dice, dos ciegos. Testing 1, 2. Dos ciegos sanados, 20 de 29 a 34. Este incidente está relatado en los 3 evangelios sinópticos. Pero mientras Mateo menciona 2 ciegos, Marcos y Lucas mencionan solo uno. Marcos es el único que lo identifica con el nombre de Bartimeo. Es evidente que se trata el más importante de los dos y probablemente un cristiano bien conocido en la época en que Marcos escribió su evangelio. Sucedió al salir ellos de Jericó, en camino a Jerusalén, pero Lucas dice que clamó pidiendo socorro mientras Jesús se estaba acercando a Jericó. Las diferencias en relato han causado considerable comentario. La solución más simple quizás esta de tomar la declaración de Lucas como meramente identificadora de un milagro de sanidad realizado cerca de Jericó. Amén. Usted ve que en los evangelios sinópticos siempre van a haber unas diferencias, pero prácticamente, si usted va al contexto, es prácticamente lo mismo. Es lo mismo, pero de otro punto de vista. Amén. Esto se puede explicar. Hubo un accidente aquí mismito al frente. Uno que está aquí, si yo estoy aquí que puedo ver la carretera, yo puedo ver no mucho. Hay uno en la bodega que puede ver que pasó algo y hay otro que viene por ahí caminando que puede decir otro. Pero la conclusión es que hubo un qué. Que hubo un accidente. Pues tal vez el que estaba más cercano, el que no iba en el celular, en ese tiempo no había celular, pero el que estaba más cercano, el ocular que estuvo cerca de los eventos, cerca del maestro, te va a describir lo que sucedió en cierta manera. Entonces el otro que lo escuchó, que estaba en el cuarto piso, que escuchó el cantazo, pero no vio los hechos, básicamente va a entrevistar los que están pasando, como el policía o el detective que viene a hacer la investigación. Sí. Beacon nos dice que Marcos lo reconoce como Bartimeo. Tenemos que entender que Marcos escribe el libro de él mucho más después y por testigos.
So, ya Bartimeo era un buen cristiano, muy conocido porque fue sanado y por eso ahí podemos ver la diferencia que Mateo escribe a los judíos en un tiempo y más luego escribe Marcos cuando ya Bartimeo ha sido cristiano por largo tiempo y conocido por ese milagro que sucedió. Ahí Amén. podemos Sí, y identificar. eso, y entonces añadiendo a eso, que eso es un punto muy importante, el primero que escribe es Mateo. O sea, por eso es que Mateo habla con tanta fidedigno en su escritura. Pero los otros dos, como dice Yaro, es importante. Tienen una separación de tiempo en su escritura para que se organizara en el canon. Y eso es muy importante, ese punto. ¿Cómo cuántos años pasó de Mateo Te digo ahora, yo lo tengo acá. a Marcos? Yo lo tengo aquí. Yo lo tengo aquí, pero dale. Sigue ahí que yo te digo ya Sí. mismo. Sigue ahí. Yo lo tengo, pero es una enciclopedia que tengo de las clases de antes. Sí, amén. Virgen, sigue la lectura de Beacon para terminar la lectura de Beacon. El clamor del ciego: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Es el mismo que hiciera la mujer sirofenicia. Cuando la multitud trató de hacerlo callar, los ciegos repitieron su grito. Esto hizo que Jesús se detuviera y les preguntara: ¿qué queréis que os haga? La respuesta fue rápida y clara: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Movido a compasión, Jesús les tocó los ojos. Este acto quizá fue más para fortalecerles la fe que para producir sanidad. Y enseguida recibieron la vista. Literalmente miraron o vieron nuevamente. Haciendo buen uso de su nueva visión, le siguieron. De modo que la multitud iba en aumento mientras el maestro se iba acercando a Jerusalén para ofrecerse a sí mismo como sacrificio expiatorio por los pecados de todos los hombres. El que podía sanar los cuerpos había venido especialmente para dar salud a las almas humanas. Amén, amén, gracias hermana Virgen. Ok, pues voy a dar un par de versos bíblicos. Dame un segundito, déjame Sí. dar los versos bíblicos a los hermanos y después seguimos con el pastor. Luis Fuentes, búscame 2 de Samuel, capítulo 7, del 14 al 16. Pastora Marilyn, Isaías 35, 5. Y Félix, Isaías 42, 7. Luis Fuentes, 2 de Samuel, capítulo 7, del 14 al 16. Pastora Marilyn, Isaías 35, 5. Y Félix, Isaías 42, 7. Sí, pastor. Bueno, esto viene de la mata. Esto no tiene corte ni nada. Esto es puré. El Evangelio de Marcos fue el primero que se escribe. Es el más antiguo, pero no es el primero en publicarse. ¿Ok? Esto que se quede ahí. Se considera el más antiguo de los cuatro, escrito alrededor del año 65-70 después de Cristo. Esto sería unos 30, 40 años después de la muerte de Jesús. Esto es un dato que ustedes tienen que anotar. Anótelo los estudiantes, anótelo. Y después lo pueden ver, si no lo anotan, lo pueden ver en el video. Segundo, el Evangelio de Mateo fue escrito entre 70 y 85 años después de Cristo. ¿Ok? Basándose en la gran parte del Evangelio de Marcos, pero también añadiendo material propio. Escucha esto. Esto aquí nos cambia los muñequitos. El Evangelio de Lucas también se estima que fue escrito entre 70 y 85, poco después de Marcos y más o menos al mismo tiempo de Mateo. Lucas utiliza tanto el Evangelio de Marcos como otra fuente. Lo que estamos hablando,
que es lo que están escuchando, lo que están viendo o lo que están oyendo, ¿no? Lo que están. Y el Evangelio de Juan es el más viejo, se considera el más tardío, escrito entre los años 90 y 100 después de Cristo, alrededor de 60 a 70 años después de los eventos narrados. Wow. Que ahorita cuando hablemos del pollino, voy a decir algo muy interesante sobre el pollino y la vaina esa. Amén. Gracias, pastor. Tremenda información. Muy buena información. 2 ciegos sanados. Ahora Jesús había cruzado el Jordán desde Perea y había llegado a Jericó. Saliendo de la ciudad, 2 ciegos le gritaban, y aquí voy para lo que la pastora Yarolin decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Su uso del título hijo de David significaba que aunque físicamente ciego, su visión espiritual era tan aguda que conocían a Jesús como el Mesías. Luis Fuente, léete 2 de Samuel, capítulo 7, del 14 al 16. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Tu trono será estable eternamente. Aleluya. Esto fue lo que se le habló a David. Aleluya. Por eso es que este Bartimeo no era cualquier ciego. Este Bartimeo, él conocía las profecías. Las conocía. Y por eso fue que legalmente él tenía derecho de llamarlo Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque era judío y conocía las profecías. Así que es importante conocer la palabra de Dios y conocer las profecías que se han escrito tocante a el hijo de David. Amén. Que es el Emanuel, el Dios con nosotros, el que ha de reinar en el milenio aquí en la tierra. Mire, él va a ser el rey y nosotros vamos a ser parte de su reino. Vamos a compartir su reinado como él. Somos, pero se va a llevar a cabo físicamente cuando presencial ahí. Vamos a seguir. A lo mejor el cieguito pensaba, yo no tengo nada que perder, porque como quiera a mí no me va a escuchar. Soy un hombre ciego, quiere decir que he pecado o mi familia ha pecado y por eso él no me va a atender. ¿Qué pierdo yo? Voy a empezar a gritar como un loco. Sí, porque los discípulos, dice uno de los evangelistas, que los discípulos se alteraron y fueron allá. Mira, este tipo tiene una gritería ahí que nos está volviendo locos. Amén. La multitud intentó hacerlos callar, pero ellos gritaban aún más. Cuando Jesús les preguntó qué querían, ellos no comenzaron con generalidades, como tantas veces sucede con nosotros cuando oramos. Vamos para Isaías 35, capítulo 5. Dale, pastora Marilyn. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Y usted se cree que él no conocía esa profecía? ¿Quién lo iba a hacer callar? Si él estaba, mira, atento y estaba en punto de la profecía. Félix, léete Isaías 42:7.
para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. ¡Ah! Imagínate, ¿no van a gritar? Yo creo que si eran mudos, explotaban. Ellos iban a hacer como si fueran un linebacker. Iban a abrir camino por ahí para tratar de llegar a donde Jesús, cueste lo que le cueste. Fueron al punto preciso. Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Su petición específica recibió una respuesta específica. Vamos a Salmo capítulo 34, versículo 6. Léelo, pastor. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aleluya. Ellos sabían. Entonces vamos ahora para el verso 18, pastor. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos en espíritu. ¿Usted no cree que ellos estaban quebrantados de corazón de vivir una vida marginado? Mire, en esos tiempos no habían servicios sociales. Y no solamente eso, que si tú tenías una enfermedad, eras ciego o cualquier situación que tú tuvieras, era porque tú eras pecador o algo hicieron tus padres. Yep. O te veían de manera, échate para allá que tú tienes algo. Y tú sabes que me saca la piedra duro, Elio. Pues yo no sé si ya tú lo dijiste. Mencionaste oración. Y este es un buen ejemplo, yo siempre lo doy, de que Él quiere que tú ores y que Él sabe lo que tú necesitas. Porque tú sabes lo más que a mí me da paradójicamente y que suena redundante, que tú quieres que yo te haga, siendo Él Dios, siendo Él el Emanuel, siendo Él omnisciente y omnisapiente, que Él sabe y está y ya Él sabía para dónde tú venías. Y aquí lo que nos quiere decir es lo que tú dijiste, la oración. Él quiere que tú ores. Él quiere que nosotros le pidamos, oremos, pero saberle orar, que es lo más importante. Porque él va al grano. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te haga? Él no fue dándole rodeo. No, que tú sabes que yo soy un pecador y que si mi madre, que si la madre de los tomates. No, ¿qué tú quieres que yo te haga? Que me sane. Que me sane. Jesús, movido a compasión, les tocó los ojos y enseguida recobraron la vista. Y mire lo lindo, y le siguieron. Alabado sea el nombre de Jesús. No fue como esos ciegos que Él sanó. ¿Cuántos sanó? 10. ¿Fueron ciegos o leprosos? Leprosos. Los 10 leprosos. Y solo uno vino para atrás. Y después samaritano. Dios mío. Pero esto parece que estaban bien conectados con las profecías. Y parece, como dijo la pastora Yarlin, parece que eran buenos cristianos, que habían creído en el Mesías, que habían creído en el Emanuel. Siempre que el Señor sana mediante un toque, tiene referencia en lo dispensacional a su presencia. A su presencia personal en la tierra y su trato misericordioso con Israel. Cuando Él sana mediante su palabra, no personalmente presente, hace referencia a la época cuando está ausente de la tierra, y a los gentiles que se allegan a Él en fe son sanados por el ejemplo. El centurión, que
¿Qué fue lo que el centurión le dijo? Solo di la palabra, solo di la palabra y seré sano. A los leprosos, él los tocó. Él tocó al leproso que se le acercó. No al samaritano, pero él tocó a un leproso que se le acercó, era judío. Amén. So, el primer leproso lo tocó. Porque estos días él le dijo, vayan de camino. Vayan de camino y de camino van a ser sanos. Amén. Vamos a seguir. Hay dificultades para conciliar el relato de Mateo en este incidente con Marcos 10, 46 al 52 y Lucas 18, 35, 43 y 19, 1. Aquí tenemos dos ciegos. En Marcos y Lucas solo se menciona uno. Se ha sugerido que Marcos y Lucas mencionan al ciego bien conocido, Bartimeo, y que Mateo, al escribir su evangelio para los judíos, y miren esto, que esto está bien interesante, menciona a dos como el número mínimo para un testimonio válido. Segunda de Corintios 13:1. Vamos para Segunda de Corintios 13:1. Usted ve lo importante de conocer para quién fue escrito los libros. Ok, Segunda de Corintios 13:1. ¿Quién lo tiene? Amén, pues léelo. Esta es la vez. La Esta tercera es la vez. tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Mire, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. En Mateo y Marcos se dice que tuvo lugar al salir Jesús de Jericó. En Lucas se dice que tuvo lugar cuando se acercaba a la ciudad. De hecho, había dos Jericó. Escuchen este detalle. Una vieja Jericó y otra nueva. Y este milagro tuvo lugar probablemente cuando Jesús estaba saliendo de una y entrando a la otra. ¿Alguien tiene algún comentario o algo más que añadir a este punto o podemos pasar al segundo punto? Amén. Letra B, controversia. Mateo 21, del 1 al capítulo 23, 39. Hoy vamos a cubrir la entrada triunfal, Mateo 21, del 1 al 11. Si la hermana Marilyn puede buscar Mateo 21 y puede leer del 1 al 5. Y después la hermana Wendy puede buscar Mateo 21 del 6 al 11. ¿No? Sí. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Amén, hermana Wendy.
Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Gracias, hermana Wandy, y gracias, pastora Marilyn. ¿Quién tiene el libro de Beacon y no ha leído? Amy, ¿tú tienes el libro? Ok, léete los primeros 2 párrafos. La entrada triunfal, punto número 1. Este evento marca el comienzo de la Semana de Pasión. Su importancia resalta por el hecho de estar relatada en los 4 evangelios. Hasta este punto, Juan tiene muy poco material en común con los sinópticos, con excepción de la alimentación de los 5,000. Pero los 4 registran los acontecimientos de la Semana de Pasión con mayores detalles que en cualquier otro periodo de la vida de Cristo. La entrada triunfal acaeció en domingo. Después de sanar a los ciegos en Jericó, Jesús y sus discípulos, en compañía de los peregrinos de Galilea que se dirigían a cumplir con la Pascua, ascendieron por el camino de Jericó hacia Jerusalén. Esto sucedió el viernes. Desde la puesta del sol del viernes sábado, lo que constituía el sábado judío, Jesús y sus discípulos descansaron, quizá en el hogar de Marta y de María en Betania. Amén, gracias, hermana Amy. Ese día Jesús entró en Jerusalén sentado sobre un pollino, el cual ningún hombre había montado. Los discípulos extendieron su manto sobre el asno para que Jesús se sentara, y las multitudes salieron a darle la bienvenida, tendiendo sus mantos delante de él, al igual que las ramas de palmera. Las personas lo aplaudían y lo adoraron como el Rey que viene en el nombre del Señor. Mientras se dirigía hacia el templo, donde le enseñó a la gente y los sanó y echó fuera a los cambistas y comerciantes que habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones. Marcos 11, 17. Vamos a continuar la lección. Pastor, siga. Antes de eso, quiero corregir algo que dijo ahorita, que quiero corregirlo en cuanto a los evangelios sinópticos y el evento del pollino. Ok, voy a tirar esto para que ustedes lo sepan. Mateo habla de asna y el pollino, y Mateo dice que le trajeron ambos a Jesús. Pero Marco y Lucas relatan de que el pollino nada más. Tráeme el pollino. Juan dice que Jesús buscó el pollino, para que sepan, o sea, los diferentes historias que están contando. ¿Okay? ¿Deberíamos de leer la historia? Yo creo que sí, pero déjame entonces leértela porque las tengo aquí, sí, las saqué, que no está mal que la traigamos. Ok, busquemos Mateo 21, ya se lo leímos, Marcos 11, déjame yo mismo leerlo para no enredarme. Marcos 11, del versículo 1, dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis, estamos en Marcos, entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Ahora vamos a Lucas 19,
versículo 29, dice que aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, fíjate que están hablando, el lugar es fidedigno entre ambos, Amén. entre Marcos y Lucas. Se llama, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Y Juan, que acuérdate que es el más viejo, pero él está, según lo que leímos ahorita, Juan generalmente se considera el más tardío, escrito entre los años 90 y 100, alrededor de 60, 70 años después de estos eventos. ¿Ok? Amén. Ok, vamos para acá, vamos para acá. Y dice Juan 12, del 12 al 19, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron rama de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. En el versículo 14, fíjate cómo antes está hablando de Rey de Israel, Hosana. Pero entonces te da la historia que en el 14, y halló Jesús un asnillo. O sea, dice que Jesús lo... Exacto. Entonces, aquí Jesús, o sea, no hay error. Vuelvo y le digo, o sea, eso no es así. La similitud entre los evangelios sinópticos y como lo que dijo la pastora Yarolin, lo que dijo el pastor y lo que ahorita yo les informé, en todo esto de la historia, lo importante es el acontecimiento. Amén. Que fue que la entrada triunfal. La entrada triunfal es un evento escatológico apocalíptico, profético, perdón. Y como es un evento escatológico profético, es lo que vamos a estudiar ahora con el maestro. Amén. La entrada triunfal se refiere a Jesús llegando a Jerusalén en lo que conocemos como el Domingo de Ramos. Amén. El domingo antes de la crucifixión. Juan 12, capítulo 1, Juan capítulo 12, versículo 1 y versículo 12. Ya que estamos en Juan, vamos a leerlo. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y el 12 dice: al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. La historia de la entrada triunfal es uno de los pocos eventos en la vida de Jesús que aparece en los relatos de los 4 evangelios. Aparece en Mateo 21, del 1 al 17, Marcos 11, del 1 al 11, Lucas 19 del 29 al 40 y en Juan 12 del versículo 12 y 19. Reuniendo los 4 relatos, es evidente que la entrada triunfal fue un acontecimiento importante no solo para personas en el tiempo de Jesús, sino para los cristianos a lo largo de la historia. Celebramos el Domingo de Ramos para recordar esa ocasión trascendental. Pastor, siga con la lectura. Y dice: el domingo se dirigieron a Jerusalén. En el camino evidentemente se detuvieron en Betfagé. Esta villa no se menciona en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo solamente en relación en la entrada triunfal. Al referirse a ella, el Talmud dice que estaba cercana a Jerusalén. Delman dice, basándose en la literatura rabínica, debe de haber sido un distrito situado en las afueras de Jerusalén, un suburbio, pero no una unidad separada, que comenzaba en los límites del santuario, es decir, antes de la muralla oriental de la ciudad santa. Esto nos sugeriría un territorio que incluye el Valle del Cedrón y el declive occidental del Monte de los Olivos. Amén, gracias, pastor. Subiendo desde Jericó, Jesús llegó a la ladera oriental del Monte de los Olivos, donde estaba Betania y Betfagé. Desde allí el camino rodeaba al extremo sur del monte, descendía al valle de Josafat
atravesaba el torrente de Cedrón y ascendía a Jerusalén. Vamos a seguir con la lectura. ¿Quién más tiene la lectura? Jorge Molina, léete el otro párrafo. El domingo se dirigieron a No, Jerusalén. Jesús envió dos discípulos. Jesús envió 2 discípulos, serían Pedro y Juan, con la instrucción: id a la aldea que está enfrente de vosotros, donde encontrarían una asna atada y un pollino con ella. Esto tenía que ser conducidos al maestro. Si alguien protestaba, debían decir: el Señor nos necesita. Es interesante notar que solo aquí y en el pasaje paralelo en Marcos, Jesús llamaba Señor en los 2 primeros evangelios. Sin embargo, Lucas lo emplea 16 veces. Amén, gracias Jorge. El Señor envió 2 discípulos a Betania con el conocimiento anticipado de que hallarían un asna atada y un pollino con ella. Debían explicar que el Señor necesitaba los animales al propietario y el propietario accedería. Sí, Félix. Una preguntita. ¿Y por qué el Todopoderoso, que sabemos que es Jesús, en ese momento entra en un pollino y no en un caballo de esos que muestran sinónimo de grandeza? Porque ya estaba profetizado y a eso vamos. Sí, pastora, ¿quería decir algo? Quizás el propietario conocía a Jesús y se había ofrecido antes a ayudarle. Esto es un quizá. Quizá este incidente es una muestra de la omnisciencia y la autoridad suprema del Señor. Todo sucedió tal como Jesús había predicho. Y esa pregunta te la vamos a contestar más adelante. La observación que tengo, que cuando el pastor leyó lo que Juan decía, que él fue y buscó el pollino, y después aquí en Mateo dice que él envió 2 discípulos, y si te preguntan, dile que el Señor, puede ser que el Señor ya había ido y había negociado y digo yo. Puede ser. Puede ser que lo haya hecho. Puede ser. Como puede ser en la omnisciencia de Dios, porque Dios conoce y escudriña los corazones y Jesús ya le haya hablado al corazón de él a través de su Santo Espíritu. En la película, si tú notas la película, el tipo se queda como que empieza a recordar, pero él empieza a recordar lo que Zacarías dijo. Lo que Zacarías dijo, la profecía. Porque él como que lo asoció, ok. Entonces, ¿quién fue que fue a buscar el caballo? Digo, el burro este. Fueron dos, no me acuerdo. ¿Ah? Pedro y Juan. Dos de ellos. ¿Ah? No nombra a los discípulos. No, pero en la película, en Chosen, fueron 2, no me acuerdo. Aquí preguntan, ¿sería Pedro y Juan? ¿Sería Pedro y Juan? Amén. Vamos a continuar. ¿Quién tiene el libro de Beacon y no ha leído? Déjame ver. Luis. Léete el próximo párrafo, que es cortito.
Sí, sí, esa viene. Lo que pasa que viene en un orden. Sí. Perdón que no sé el micrófono, perdón a la gente que están ahí, los muchachos. Carmen Bella, perdón. Como de costumbre, Mateo cita una profecía como plenamente cumplida en la vida de Cristo. Pertenece a Zacarías 9:9. Y ahí está. Allí se preside que el Mesías Rey vendrá humildemente montado en un asno. Este acto de Jesús nos demuestra que Él se estaba presentando oficialmente como Mesías a la nación judía. Josefo recuerda la creencia popular de que el Mesías aparecería sobre el monte de los olivos. Los discípulos llevaron a cabo su comisión. Ok, hasta ahí, gracias. Cuando yo dé mi comentario, pues entonces puede seguir con el otro párrafo porque es bastante cortito. Vamos primero para Isaías 62:11. Léelo, Félix, si lo tiene. Sí. 62:11. Isaías 62:11. He aquí Jehová hizo oír hasta los últimos de la tierra. Decí a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Amén. Ahora vamos para Zacarías capítulo 9, versículo 9. Léelo. Zacarías 9:9. ¿Quién lo tiene? Alguien, dale, Wendy. Pastor, dele el micrófono. Sí. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¡Bingo! Óyeme, yo decía el domingo que nosotros tenemos un libro tan fiel y tan fiel que el que no crea en esto, porque no hay peor ciego que el que no quiera ver. Amén. Y es verídico porque todas las profecías del Mesías, el Mesías las cumplió. Y el pueblo judío conoce esto, pero ellos no están esperando a Jesús el humilde servidor. Ellos están esperando a Jesús, hijo de David, el guerrero. Eso es lo que ellos están esperando, básicamente. El montar una persona en un asno que nunca ha llevado nada encima es bien difícil porque hay que ir treneando ese animal. Y comienzan poniéndole como una frisita, poco a poco a lo que van encaminando. Y la palabra nos dice que este asno nunca fue montado, nunca nada se le fue puesto encima. Sin embargo, Jesús se le sienta encima y él obedientemente lo entra a Jerusalén. Amén. Eso fue un milagro. Eso fue un milagro, porque para tú tomar un animal que nunca ha sido domado, yo no sé cuántos ustedes son de Puerto Rico, de Santo Domingo, de Ecuador, donde sea, que bregan con caballos o bregan con asnos, que son más fuertes que el caballo. Más difíciles son los asnos. Y son más difíciles, Los son más burritos son más tercos. difíciles. Yo sé porque yo tengo un sitio por Lancaster, donde están los Amish. Y yo veo esos asnos. Y, pastor, los asnos para allá son grandes. Son bien grandes. Son torpes, lo usan como animal de carga.
Mira, una vez yo estaba comiendo con mi esposa en un restaurante y había un niño de 8 a 10 años arando con 8 años. Yo decía, pero ¿cómo este niño puede tener esa destreza? ¿Por qué? Porque ese animal ya ha sido adiestrado. So, imagínense el Creador, el Emanuel, el Dios con nosotros. Solo con la presencia de Él, ese animal reconoció que ese es el Creador. Así como el mar y la ola obedecieron a Jesucristo, ese animal que es creación de Él, Él obedeció al instante. Elio, ya me quitaste las palabras de la boca. Eso ahí. Segundo, la connotación de la humildad. Nadie podía tener caballos. Los tenían la realeza, la gente de guerra, los de ejército, la gente que tenían dinero, tenían caballos. Los asnos los tenía la gente humilde. Y juntando eso con lo que estoy diciendo, esa es la parte de la contestación a esa pregunta. La segunda venida tiene caballo blanco. Exactamente. Gracias, negra. Entonces, para que sepa la connotación de entrar a su casa en humildad, en un asno salvaje, un animalito salvaje, el rey, el creador, está encima de ese animal que lo creó él, A eso voy. Zúmbate, pa. Gracias, pastor. Número 1. Como se anunciaba así esta llegada de Cristo, decid a la hija de Sión, es decir, Jerusalén, he aquí que tu rey viene a ti. Es un anuncio que se hace a los súbditos del reino para que reciban a su rey como conviene. Número 2. Como se describe su llegada, apacible y sentado sobre un asno, el aire de paz y de mansedumbre con que Cristo entraba, lo cual se mostraba ya con toda claridad al ir montado sobre un pollino. Daban a entender que el rey no venía ahora a proclamar el día de la venganza de Jehová, sino el año de la buena voluntad de Jehová. Isaías 61:2, lo cual contrasta con Apocalipsis 19:11, lo que decía la pastora Yarolin, donde Jesús viene montado en un caballo en son de guerra, un caballo blanco, símbolo de victoria. El asno es un animal de servicio y de carga, y Jesús vino a servir. Mateo 20:28, y a cargar con nuestra dolencia. Mateos 8:17. El asno es un animal lento de movimiento y Jesús quería entrar despacio. Sí. El Viejo Testamento, si entramos a los profetas mayores, cuando ellos están profetizando todas estas fechas de que vamos a tener 70 años de cautiverio y después de esos 70 años van a moverse para aquí, a hacer esto. Cuando uno comienza a calcular todas esas fechas para el estudiante de Biblia, y para los que escribían para ese entonces, en el tiempo de Jesús, era para que ellos supieran que ese mismo día que Jesús entró en el asno, Él era el Mesías. Era para que ellos toditos lo supieran, porque ya estaba profetizado en todos esos libros. Y por eso Jesús dijo, a ellos llegué y ni se dieron de cuenta, porque no estaban en la palabra. Y qué triste que hoy en día, mira, el domingo esto se llena, gloria a Dios, porque venimos a adorarle. Pero un día como hoy, que estamos metidos en su palabra para conocerlo a Él en detalle, no podemos llenar la iglesia. Que estamos comiendo
Vianda Duro, duro. con filete, ¿verdad que sí? Duro, sí. El asno es animal lento de movimiento. Jesús quería entrar despacio, no para recibir más aplausos, sino para atender el más pobre, débil y tímido de sus súbditos. A nadie quiere atropellar ni fatigar. Con esto muestra que su yugo es cómodo y ligera su carga. Mateos 11:3. El propósito de Jesús al desplazarse hacia Jerusalén era hacer pública su declaración de ser Mesías y el rey de Israel en cumplimiento a la profecía del Antiguo Testamento. Mateo dice que el rey que viene sobre un asno fue un cumplimiento exacto de Zacarías 9:9, que ya lo leímos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. O sea que ellos sabían las profecías, porque los judíos no son cualquier cosa. Esta gente son gente religiosa. Y aún cuando ellos se encierran, por ejemplo, el weekend pasado Yom Kippur es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ellos tienen que estar encerrados en el nuevo año pidiendo misericordia a Dios y pidiendo bendición para un nuevo año. Amén. Y tienen que pedir, tienen que arrepentirse de todo. Esto no se compara a cuando usted crecía, que estaban las fiestas de Navidad. Y yo no sé de tu familia, pero en mi familia, ahí todo el mundo se pedía perdón. Todo el mundo salía llorando por acá, otro llorando por acá. Era como después de la fiesta y de la bebelata, parece que se ponían sentimental y tenían que pedirse perdón y arrepentirse de todo el mal y de todas las cosas que habían hecho durante el año. Y así mismito, este weekend es para los judíos. Es verdad. Sí, no, pastor. no, porque tú dices eso. Yo tengo un tío que pedía perdón todos los fines de semana. Entonces, todos los tipos, porque eso era una borrachera fines de semana y pedía perdón a todo el mundo. Estábamos en Toalta, así. Entonces, por favor, perdón si te hice algo y estaba borracho. Entonces, llegaba el lunes y no hablaba con nadie. Odiaba a todo. Es verdad. Odiaba a todo el mundo y era un problema bastante serio. Alabado sea Dios. Caneca. Jesús iba en un asno hacia su ciudad capital como un rey victorioso y es aclamado por un pueblo como era la costumbre. Las calles de Jerusalén, la ciudad real, estaban abiertas a él. Y como un rey que sube a su palacio, no un palacio temporal, sino el palacio espiritual que es el templo, porque su reino es un reino espiritual. Él recibe la alabanza y la adoración de la gente porque solo Él se lo merece. El colocar los mantos fue un acto de homenaje a la realeza. Vamos para Segunda de Reyes, capítulo 9, 13. Segunda de Reyes, capítulo 9, 13. Si alguien lo tiene primero que yo, lo lee. Léalo. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron cornetas y dijeron: Jehú es rey. Amén. O sea que esto de tirar los mantos es como el pastor lo explicó cuando predicó.
de tirar los mantos y tirar las ramas era haciéndole homenaje prácticamente a un rey. ¿Y qué homenaje? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús estaba declarando abiertamente a la gente que Él era su Rey y el Mesías que habían estado esperando. ¿Cuántos creen que ellos reconocieron a su Mesías? Sí, Amy. Algo interesante es que cuando leemos la Biblia y le preguntaron quién es él, ellos dijeron que era un profeta. Nunca dijeron que fue el Mesías. Amén. Amén. Solo un grupito bien, pero que bien diminuto, porque ¿cuántos saben que siempre hay un remanente? Siempre hay un remanente. Vamos a seguir. Siga Luisito con la lectura. Los discípulos llevaron a cabo su comisión. Aparentemente la procesión triunfal comenzó cerca de la cima del Monte de los Olivos. Colocaron sus mantos sobre el burro en lugar de montura para que el maestro se sentara. Sigue. Y la multitud, la mayoría de la multitud, tendía sus mantos en el camino. Esto demuestra el entusiasmo casi tumultuoso de estos peregrinos galileos que habían sido testigos oculares de muchos de los milagros realizados por Jesús. Ahora le proclamaban como su Mesías. El lenguaje empleado aquí, hijo de David, es claramente mesiánico. Hosana significa salva ahora, o sálvanos, te rogamos. Aquí probablemente equivalga a Dios salve al rey. Ok, repíteme eso, que esa está buena. Aquí probablemente equivalga a Dios salve al rey. Hosana. Es la palabra de apertura del Salmo 118, versículo 25. Un verso que era cantado en las procesiones solemnes alrededor del altar, en la fiesta de los tabernáculos y en otras ocasiones. Amén, gracias hermano Luis por su lectura. Después de que los discípulos hubiesen extendido sus mantos sobre los animales, Jesús montó sobre el pollino, Marcos 11:7, y cabalgó hacia Jerusalén. Mire, esto fue un momento histórico. A continuación, el Mesías sería cortado. Vamos para Daniel, capítulo 9, versículo 26. Daniel 9:26. Dice aquí. 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al mes. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Al entrar en Jerusalén montado de esta manera, el Señor declaró de una manera deliberada y expresa que Él era el Mesías. ¿Cuántos saben lo que sucedió 70 años después de Cristo? Los romanos destruyeron a Jerusalén. They burned it down y no quedó piedra sobre piedra. Y ahí se cumplió esta profecía de Daniel capítulo 9:26. Primero mataron al Mesías. Jesucristo lloró sobre Jerusalén antes de crucificarlo y profetizó sobre la destrucción del templo.
el Señor cabalgó a la ciudad sobre una alfombra de mantos y de ramas de palmera, y con la aclamación del pueblo resonando en sus oídos, por un momento al menos fue reconocido como rey. La gente gritaba: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta cita del Salmo 118, 25 y 26 se aplica evidentemente a la venida del Mesías. Hosana significaba originalmente salva ahora. Tal vez la multitud quería decir: sálvanos de los opresores romanos. ¿Usted cree que ellos estaban adorando Hosana, Hosana, Hosana en la altura? No, ellos lo que estaban gritando con Hosana era: sálvanos de los opresores romanos. Más adelante el término vino a ser una exclamación de alabanza. Las frases que coreaban Hijo de David y bendito el que viene en el nombre del Señor indican claramente que Jesús estaba siendo reconocido como el Mesías. Él es el bendito que viene por autoridad de Jehová para hacer su voluntad. Mientras tanto, ahora léame el último párrafo. Léelo, Miriam, para terminar. Cuando Jesús... Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Todos se preguntaban: ¿quién es este? La respuesta de la multitud era: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Para un sermón del Domingo de Ramos sobre la entrada triunfal, el pasaje podría tratarse así: la preparación, la procesión, la alabanza. Amén, gracias, hermana Miriam. Mientras tanto, en la ciudad había aturdimiento acerca de su identidad. Los que preguntaban recibían como respuesta solo que Jesús era el profeta de Nazaret de Galilea. En base de esto, parece que bien pocos comprendieron realmente quién era el Mesías. En menos de una semana, aquella multitud estaría gritando: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Desafortunadamente, la alabanza que el pueblo derramó sobre Jesús no fue porque le reconocieron como el salvador de su pecado. Ellos le dieron la bienvenida como el resultado de su deseo de tener un libertador mesiánico, alguien que los llevaría a una rebelión en contra de Roma. Hubo muchos que, a pesar de no creer en Cristo como el Salvador, no obstante pensaron que quizás Jesús podría ser un gran libertador temporal. Para ellos, estos son los que aplaudieron como rey con sus muchas hosanas, reconociéndolo como el Hijo de David, que venía en el nombre del Señor. Pero cuando Jesús no cumplió sus expectativas, cuando Él se negó a liderarlos en una rebelión masiva contra los ocupantes romanos, la muchedumbre rápida se puso en contra de Él. En solo pocos días sus hosanas se cambiarían a gritos de crucifícale. Lucas 23, del 20 al 21. Quienes lo aplaudieron como héroe, pronto lo rechazarían y lo abandonarían. ¿Alguien tiene algo que añadir? Sí, pastora Yarolín. Sí, Pastor Helio, que ya Jesús tenía mucha fama y ya él le había dicho a los discípulos: yo soy el hijo de Dios. Yo soy, en otra palabra, él le dijo: yo soy Dios. La fama de él había corrido mucho
este último milagro de los ciegos le dicen a él, hijo de David, ya él va hacia camino a la entrada triunfal. Están todos alegres, por fin tenemos un Salvador. El pastor Luis nos dijo a nosotros una vez, contando de su niñez, que había un muchacho en la escuela que le hacía la vida imposible. Y él le daba queja al papá. Y el papá le decía, no te preocupes que cuando yo vaya para allá lo voy a agarrar por aquí, le voy a hacer. Y el pastor esperaba ese día. Y cuando llegó ese día, el pastor estaba súper happy porque él iba para la escuela, porque el papá iba a hacer. En otras palabras, de la manera que se sintió el pastor cuando el papá iba para la escuela, era como se sentían todos los que estaban ahí diciéndole Hosana a Jesús, porque vieron que el Salvador venía a salvarlo a ellos de ese momento, no de una vida eterna, de ese momento. Y cuando Jesús llega, voy a compararlo con el papá del pastor, fue, abrazó al muchacho, lo besó, le dijo Dios te bendiga, y el pastor se quedó como, ¿qué pasó aquí? ¡Crucifícalo! Una comparación para que puedan entender un poco. Gracias, Pastora Yarolin. Bueno, yo creo que si nadie tiene más que aportar, o si alguien tiene ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, tenemos este foro abierto. El pastor Wilson tenía una pregunta. Sí. ¿Cuántos se acuerdan cuando la pastora Desi, ella trajo una predicación sobrenatural acerca de la situación del pollino? Nos quedamos como, ella se profundizó. La situación de esto del pollino, esto fue una cosa de parte de Dios, todo preparado, porque es que no se podía explicar. Y después que pasó todo eso, ¿cómo es que se llama? Una mula, una mula, ¿verdad? Un asno. Yeah. Pero ¿cuántos se acuerdan? Cuando la pastora Desi trajo esa predicación aquí? Tremendo mensaje. Amén. Gracias. Gracias. Pastor Wilson. Si no, pues que Dios les bendiga a todos y el pastor Luis con nosotros. Un aplauso.